vamos a trabajar el tema 1.7. Son temas sencillos. Únicamente nos pide acá, el 1.7 es primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Va. Para los triángulos rectángulos, la congruencia, acá nos pide que demostremos que si los triángulos rectángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', si en eso se cumple que el ángulo CAB, que es este de acá, es igual que C', A', B', que es este ángulo de acá, son iguales. Además el ángulo ABC es igual al ángulo AB', B', C'. Este ángulo es igual a este, ya sabemos que miden 90 grados. Y que si AC, el segmento que va desde A' hasta C' también son iguales, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Es decir, que acá nos piden que demostremos esto. A ver, recordemos, esto solo es para recordar, ¿verdad? Que en los triángulos rectángulos, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Vale. Acá únicamente yo sé que los triángulos tienen los tres ángulos de igual medida, porque son rectángulos. Simplemente recordemos algo. Si este ángulo es igual con este, y ya nos define también que este de 90 grados es igual a este de 90 grados, por ende, este ángulo C va a ser igual a este ángulo C', porque los tres juntos miden 180 grados. Además, también, por lo tanto, podemos definir, ¿verdad?, que por el criterio ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Simple y sencillamente tenemos el ángulo A con el ángulo C, el ángulo A' con el ángulo C' y además el lado AC con el lado A', C'. Y por el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos son congruentes. Esto ya lo vimos en los criterios de congruencia de triángulos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, que en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa, que si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, en un triángulo rectángulo, con que yo sepa que la hipotenusa y un ángulo agudo son iguales, ves lo único que yo necesito para decir que son congruentes los dos triángulos. Recordemos, ¿verdad? Solamente un ángulo agudo y la hipotenusa tienen la misma medida, entonces los dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, acá nos pide que en los siguientes triángulos nosotros identifiquemos los que son congruentes entre sí y que justifiquemos la respuesta. Va. Por ejemplo, ¿será que el A y el B son semejantes? Recordemos, es la hipotenusa y un ángulo agudo. Si nosotros nos dejamos ir por simple apariencia, miren, este mide 4, este mide 4, este mide 55 y este mide 50. Entonces vamos a decir que así son congruentes. Eso es mentira, porque miren, ese 4 acá es hipotenusa, pero ese 4 acá es un cateto. Entonces no se puede decir que este con este son congruentes. Únicamente van a ser congruentes cuando tengan la hipotenusa y un ángulo agudo respectivamente de igual medida. Va. Por ejemplo, entonces yo tengo que buscar de todos estos triángulos en cuál de ellos también la hipotenusa mide 4 y uno de sus ángulos agudos mide 55. Entonces yo me tengo que fijar bien en cuál de esos aplicaría. Con respecto a los demás triángulos, yo tengo que fijarme utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo. Es decir, yo tengo que fijarme si un ángulo, los ángulos que están en los extremos de un lado de igual medida son iguales. Vale. Por ejemplo, si nosotros nos basamos, vamos a hacer este mide 55, por lo tanto este ángulo sería igual que este ángulo de acá, porque este también tiene uno de 55 y uno de 90.
uno de 55 y uno de 90. Entonces tienen este ángulo es con este. Y este de 90 es con este de 90. Y el lado que está en medio de ellos también es igual. Entonces yo puedo decir y aplicar el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes para verificar si el otro par también son congruentes.